Seguimos aquí en Diálogo Urgente en este inicio de diciembre, inicio de la Navidad. Tenemos para nuestra entrevista central el día de hoy al diputado por Santiago, Dilepcio Núñez, a quien le queremos dar la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes. De verdad que estamos aquí a su orden. Diputado, ya el Senado salió del ojo del huracán con el tema de la Junta Central Electoral y le toca ahora a la Cámara de Diputados. La selección de la Cámara de Cuentas es el próximo paso en la nueva conformación de el mal titular, valga la redundancia, de las altas cortes. ¿Cómo va el proceso de revisión de los expedientes? Mira, ya estamos en una fase bastante avanzada, yo diría. Ayer completamos 180 entrevistas dentro de la vista pública que estamos haciendo. Cuando no hay sesión, 30 diarios. Cuando hay sesión, vamos a la sesión y después de la sesión hacemos las 15 que nos tocan en la tarde. Llegamos a 180, estamos hablando de 259. Nosotros tenemos pautados que para el lunes próximo ya la vista pública termina. Y en esa misma semana nos abocaremos a dar el informe al hemiciclo para que el hemiciclo proceda a seleccionar las ternas que irán al Senado para los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. O sea que esta comisión o esta vista pública también es un proceso administrativo para poder procesar la cantidad de aplicantes que han tenido. La decisión la va a tomar igual el hemiciclo por completo, como ocurrió en el Senado. No tanto así, porque el artículo 83, numeral 2 de la Constitución de la República, establece que es exclusividad de la Cámara de Diputados seleccionar las ternas. Nosotros le mandamos un menú de 5 ternas, de a 3, al Senado de la República, donde ellos se abocarán a coger uno de cada terna. O sea, ellos van a escoger 5. Sí, pero me veo obligado a hacerle la siguiente pregunta. El reglamento del Senado establecía cuál era el mecanismo de entrevistas, de selección. ¿Ocurrirá lo mismo en la Cámara de Diputados que ocurrió en el Senado? Léase, ¿podría aparecer una persona desde afuera, fuera de esos 259, podría aparecer una persona, tú vas a la Cámara de Cuentas? Yo pienso que no, porque si se habla, porque el tratamiento de los miembros de la Junta Central Electoral es exclusividad del Senado de la República. Que yo entiendo que como la Cámara de Cuentas es exclusividad tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, también la Junta debió ser exclusividad, no exclusividad del Senado, debió ser también de la Cámara de Diputados, y así como hay una participación en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados más amplia y más representativa, se pudiese haber hecho una labor como más dinámica. La exclusividad de nosotros como Cámara de Diputados, que viene a raíz de la nueva Constitución del 26 de enero del 2010, porque antes lo hacía el Senado. Nosotros tenemos apenas en la Cámara actual y esta que vamos a elegir, es decir, 2 periodos con esa facultad constitucional que nos permite exclusividad. Por eso yo te digo que tendrán que escoger necesariamente de las ternas que le manda la Cámara de Diputados al Senado de la República. ¿Y la Cámara de Diputados se abocará a la selección propia ellos o como miembro del PLD ustedes esperarán el listado que mande el comité político? Nosotros como comisión lo que hemos agotado son los procedimientos establecidos tanto en la Constitución de la República, en el artículo 83, que nos faculta seleccionar las ternas. Pero el 249 nos habla de lo que es real y efectivamente la Cámara de Cuentas y la importancia que reviste para un país donde se habla del orden institucional, de la fiscalización y del manejo pulcro de los fondos del Estado. Si es verdad que la Cámara de Cuentas tiene que fiscalizar a posterior, porque son las auditorías externas, no interna, porque a la interna se encargaría la Procuraduría General. ¿Cómo te digo? Exclusividad, las auditorías externas. Exclusividad, investigar los gastos a posterior.
La Contraloría se encarga de las auditorías entonces internas y le da seguimiento al día a día. Nosotros trabajamos a posterior. ¿Qué pasa? Que dentro de este parámetro que tiene la comisión, nosotros tenemos la obligación de cumplir con lo que establece la Constitución, la ley y el reglamento de la Cámara de Diputados. En el artículo 248 establece cuáles son los parámetros o los requisitos que se requiere para ser miembro de la Cámara de Cuentas, que no lo requiere en otra que acaba de ser porque aquí te habla de exclusividad en las áreas de la finanza, llámese contabilidad, administración, economía, y te habla también de derechos o afines, o sea, te establece parámetros que constitucionalmente el legislador debe cumplir. Y eso se entiende, diputado, pero la realidad del caso es, y discúlpame, Víctor, ya para cerrar ese tema, que se oyen, todavía no ha empezado a sonar ningún miembro del comité político, pero se han oído decir que ellos tienen la potestad de ellos determinar quién va a cualquiera de esos sitios, porque quien lo va a elegir van a ser miembros del PLD. Pero eso no lo dice en ninguna parte, ni de la Constitución, ni de la ley, ni de reglamento. ¿Los estatutos del PLD? Y yo no creo que estén en la necesidad de violar lo que está previamente establecido, pero aparte de eso, nosotros nos hemos abocado a seleccionar profesionales que a nosotros no nos importa ni siquiera la procedencia. Lo que nos importa es que sean personas pulcras. Trayectoria. Que tengan una trayectoria limpia, y por eso hicimos las investigaciones del lugar, tanto en la Procuraduría, en la DNCD, en Impuestos Internos, en compras y contrataciones, y también en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Para que cuando le demos el menú al hemiciclo, que es soberano, es de nosotros vamos a mandar como comisión 5 bloques de 5, y el hemiciclo va a sacar 5 bloques de 3, o sea, 5 ternas. ¿De cuáles? De las que nosotros le mandemos. Importante ese proceso que están desarrollando y los perfiles y lo que hemos conversado hasta el momento. Ahora, yo quisiera conocer cuál es su punto de vista sobre el impacto de esta institución, de la Cámara de Cuentas. Vemos que hace investigaciones, que emite informes de que tales personas no han hecho declaraciones juradas o de que en tal alcaldía hubo irregularidad, la auditoría dio tal resultado, pero... O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Hasta dónde llega el rol de la Cámara de Cuentas y qué impacto tiene? ¿Qué decisiones se toman? ¿Qué consecuencias tiene? Los informes que hace la Cámara de Cuentas, que en las últimas semanas y en los últimos meses ha estado cuestionado también. O sea, ¿tiene un rol decisivo la Cámara de Cuentas? ¿O simplemente es para investigar y tirar el dato y no pasar nada como no ha pasado? Lo que no tiene es un rol persecutorio, que es una debilidad que yo entiendo que tiene la ley 1004, que hay instituciones, entre ellas la Cámara de Cuentas, que persiguen, que hacen investigaciones, que encuentran hallazgos, pero que dentro de sus facultades internas no tienen el poder para penalizar. Para ilustrar mejor a la audiencia, cuando la Cámara de Cuentas emite un informe, ¿a quién se lo emite? ¿A quién se lo envía y quién se supone que tiene que tomar una decisión sobre cuando el informe tiene problemas, o sea, cuando hay algún hallazgo. Cuando han encontrado algún hallazgo que incrimina a esa institución, el PESCA, que es un departamento especializado de la Procuraduría General de la República, y ellos están en la obligación de darle seguimiento a ese expediente. Por eso yo digo que la ley tiene debilidades, porque la Cámara de Cuentas, como institución, no tiene un organismo penalizador, ni un fiscal asignado a dicha institución, como lo tienen muchísimas instituciones. Pero le pregunto ahora como diputado, obviando la parte de la Cámara de Cuentas, ¿usted ve correcto que un órgano como la Cámara de Cuentas, que debe ser apartidista, que debe ser transparente, prepare ese informe y si hay algún tipo de muestra de alguna irregularidad, se lo entregue entonces al PEPCA, que es un puesto político designado por el Poder Ejecutivo? ¿Dónde está entonces el balance de poderes? Realmente el PESCA es un departamento de la Procuraduría, que no es elegido por el Poder Ejecutivo y que tiene facultad para hacer los sometimientos del lugar. Yo lo que digo que la debilidad está en que la institución como tal debería tener un departamento especializado que pueda darle seguimiento
a los expedientes donde ellos encontrasen ciertos hallazgos que incriminen a una institución tal, que lo hagan ellos directamente, que se le dé el poder. ¿Qué pasa con otras instituciones como Industria y Comercio, que te penaliza un colmado, te penaliza una institución X, pero que no tienen el poder sancionador, sino que para eso está la justicia? Entonces yo creo que a veces habría que hacer un equilibrio entre la penalización y las instituciones que de una u otra manera deben ser las que apliquen la ley. Bueno, pues entonces ahí vamos a ver cómo termina todo este tema de la Cámara de Cuentas y cuáles van a ser los resultados finales. Y cambiando de tema, recientemente y calientito salido, bueno, yo creo que todavía no ha salido, que está en proceso administrativo, el presupuesto del año 2017, que fue aprobado por usted de la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece a usted, a Dilepcio, como diputado, la estructura y la distribución que tiene ese presupuesto? Pienso que es un presupuesto equilibrado, bien consensuado, se manejó en una comisión bicameral para que no hubiese ningún tipo de problema para llegar al hemiciclo. Se aprobó hasta cierto punto cuando ya habían surgido todas estas situaciones que se han presentado en el país, lo que tiene que ver con los desastres atmosféricos que han causado las lluvias, y nos vamos a ver obligados como Congreso, y es la información que tenemos, a darle facultad al Poder Ejecutivo para que pueda especializar fondos para contingencia, para hacerle frente a tantas y tantas ciudadanos y ciudadanas que han quedado sin nada, con su vivienda destruida. La producción agrícola en la línea noroeste ha sido devastada y hay que ir en auxilio de los agricultores, en otra palabra, de los productores. Y yo creo que el presupuesto contempla, y nosotros como diputados tenemos lo que les toca a Santiago, y el vocero de nuestro bloque hizo un resumen y le dio lo que le toca. Lo que pasa es que en un país... El bloque del PRM, y por eso se dicen que se retiraron de la sesión ese día, ha dicho que lo menos que tiene el presupuesto es que sea equilibrado, que tiene partida que el gasto corriente es muy alto. Pero ese es su papel. Ellos el papel de ellos es ser oposición y hallar todo lo que se está haciendo malo. Porque ¿Usted entiende que no ha sido constructivo el llamar a ese llamado a la reflexión de esa forma? Es un disparate. Porque, ¿por qué te digo? Si fuésemos a evaluar la ejecutoria del presidente de la República, que para nadie es un secreto que cuando ganó la presidencia de la República el déficit fiscal estaba en 6.8, ¿verdad? Que fue el escándalo aquel, ¿verdad? Bueno, del propio partido, un escándalo por parte del propio partido del presidente Medina. Hoy está en 2.2. Hoy no tenemos el Fondo Monetario Internacional en el país interviniendo las instituciones, interviniendo el Estado. Que yo recuerdo que yo tenía hace unos años atrás, mucho, que el Fondo Monetario era el fiscal de la cuenta del Estado, que era el que autorizaba si se podía coger o no se puede coger. Y hoy nosotros tenemos organizaciones e instituciones internacionales en disposición de prestarle al país todo lo que el país necesita. Pero eso es endeudarnos más, diputados, nos estamos endeudando bastante, y ahí ese presupuesto tiene un monto bastante alto con la emisión de unos bonos soberanos. Nos estamos endeudando y tendríamos que endeudarnos, pero cuando los proyectistas, las instituciones financieras te prestan a ti en base a esa deuda y son para proyectos productivos, para proyectos que de una u otra manera te van a sacar de la situación en que tú te encuentras tarde o temprano. Esos son préstamos que vale la pena porque son préstamos de calidad. Lo que aquí hay que valorar, y perdónenme en esto, los préstamos no es para pagar deuda. Pero yo te voy a decir algo. Aquí hablamos mucho del gasto, de la utilización efectiva del gasto y del gasto y del gasto. Sin embargo, no hablamos de la calidad de los ingresos. Y aquí tenemos un país donde hemos venido haciendo desmontes arancelarios y aplicando leyes que sean de tratado de libre comercio. Y el país ha ido disminuyendo paulatinamente la capacidad de ingreso por concepto de impuestos y de otros beneficios que les entraban, de la competencia internacional entre los productos nuestros y los productos otros, etcétera. Hemos tenido que hacer desmonte para poder competir. Y la verdad es que nadie habla de la calidad de los ingresos del Estado.
Es que la las realidad es que evasiones. si uno trabaja la parte del gasto, el ingreso es, digamos que la parte más fácil. Porque realmente, y le pongo un ejemplo, usted habla de la calidad de los préstamos. Yo le pregunto a usted, el tema de los bonos y el cambio de la deuda que se hizo para el tema de las plantas de Punta Catalina, bueno que tocara ese tema. eso es un préstamo de calidad. Un préstamo para una Pero el planta que problema- nadie quiere, que ningún país del mundo está dispuesto a comprar esos bonos ahora. Mira, si lo Eso vemos, no es calidad. si lo vemos desde el punto de vista, eso viene a resolver un problema nacional que ha sido el problema nodal de la República Dominicana, lo que tiene que ver con los subsidios al sector eléctrico. Pero ¿de qué manera? ¿A qué Esa costo? planta viene a resolver un problema vital. Pero aparte de eso, cuando se hizo el cambio de los 650 por 600 para emisión de bonos, que hubo una diputada que cogió preponderancia y estabas hablando incluso de un tema que no era el que estaba en agenda, porque el problema de la planta de Catalina se aprobó en el 2015. En ese momento se estaba hablando de la modalidad de un préstamo financiero que pasa a ser cambiado por una emisión de bonos. De 650 como préstamo financiero a 600 para la emisión de bonos, o sea, 50 millones de dólares menos. Lo único que se hizo fue el cambio de la modalidad, para no parar una planta que está en ejecución, que se necesitaban esos recursos y que hubo debilidades por algunas dificultades que hubo en Brasil, producto de la crisis política y económica que está viviendo Brasil. Pero si uno se agarra Pero de lo eso, más importante, y termino aquí con la idea, es que ese préstamo estaba contemplado dentro del presupuesto. O sea, no es nada nuevo que cogimos 600 millones de pesos. No, es que el presupuesto se nutre de ingresos de capital, ingresos corrientes y financiamiento. Y dentro de todos los presupuestos que yo conozca, está la parte financiera, que es la que completa realmente lo que el país no está en condiciones de producir en términos de los recursos que se necesitan. Recuérdense que vivimos en un país con muchas necesidades, con recursos escasos, y un país que va camino a la modernización del Estado, y modernizar un Estado se requiere de transparencia en los recursos, pero no de transparencia en los recursos que maneja el Estado nada más, transparencia en los recursos que manejamos los ciudadanos, llámese sector empresarial y llámese todo aquel que aporte. Y por eso yo hablo de los ingresos de calidad. Ahí vamos a entrar en ese tema. ¿Por qué entonces no se toma el tema, por ejemplo, de las exenciones que reciben algunos sectores empresariales, porque no lo reciben todos, y se pone eso sobre la mesa también y se ve, ok, aquí podemos ahorrarnos $1.000 millones de dólares? ¿Por qué eso ni siquiera se ha visto? Comparto contigo que los desmontes arancelarios que se han hecho, que van en detrimento, en beneficio de que se crezca como país. Pero en términos de los recursos que recauda el Estado Dominicano para hacer las transformaciones que se necesitan, se sabe que hay una disminución sustancial. Ahí están los desmontes arancelarios en las aduanas, que han sido del cielo a la tierra, porque hemos tenido que ajustarnos a los nuevos tiempos, y así tendrá que hacer. Pero el subsidio a instituciones que yo entiendo que no deben tenerlo, yo creo que ese es uno de los temas a tratar en el porvenir. No queremos terminar esta entrevista, diputado, sin conversar con usted de cómo está su demarcación en Santiago, producto de todos estos aguaceros que siguen. Ayer creo que me reportaban que seguía lloviendo en algunas, no antes de ayer, que seguía lloviendo en algunas zonas de Santiago. ¿Cómo están? Bueno, en Santiago. Y le agrego a eso una noticia que salió en el periódico hoy, si tiene alguna información sobre la presa de Taveras. Hay un periódico que dice que estuvo o está al borde del colapso. Le han dado un control extraordinario. Yo creo que es la presa que le han puesto más atención, sobre todo lo que tiene que ver con el desfogue. Ahí hay un personal permanentemente velando para que eso no se nos vaya de la mano. Porque yo tengo mi gran temor, y la línea noroeste ni hablar, porque el río Yaque hace más daño en términos del desfogue de las presas que la cantidad de lluvia que ha podido caer. Sí. ¿Por qué? Porque llega toda de un golpe y el cauce del río se ha perdido, si se quiere. Entonces el agua va a donde no tiene parámetros. Entonces, pero en lo que tiene que ver con Santiago, el área de Gurabo ha sido muy golpeada por unas cañadas que
que se han ido de la mano. Ha sido un agua que si no son aguas grandes, pero son aguas constantes. Y como el suelo está saturado, cualquier llovizna provoca una corriente de agua. La carretera turística, el barrio Duarte en Santiago, hay muchas casas con... ¿Ha estado recientemente usted por su demarcación? ¿La ha visitado en estos días? No, yo estoy siempre, porque yo generalmente incluso no estoy viajando ahora porque tenemos dos vistas públicas en la Asamblea Nacional, pero yo suelo viajar diario a Santiago. Yo amo mi Santiago y mi provincia, yo no soy de los diputados que viven en el distrito y va cuando estamos en campaña en Santiago. Usted permanece ahí con ellos. En mi casa por la mañana yo recibo Así gente, lo están diciendo por las redes sociales los amables televidentes. Queremos darle las gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué bueno que pudo venir y coincidir con nosotros para celebrar el inicio de diciembre y el inicio de la Navidad. Ya participé de los ya participó. Bueno, de la vida. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido este diálogo urgente con Dilepcio Núñez, diputado por la provincia de Santiago y quien está bastante inmerso en los trabajos para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Es tiempo de conectar con nuestros auspiciadores. Usted no se despegue porque tras la pausa vamos a compartir las imágenes que ustedes nos han estado enviando desde sus hogares por motivo de la Navidad. Ya volvemos. Diálogo urgente.